¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas mujeres nunca son olvidadas del todo, incluso mucho después de haberse marchado? Un silencio peculiar sigue a su ausencia. No es un silencio estruendoso, sino uno que se cierne bajo la superficie, sutil pero persistente, como un susurro enterrado en el inconsciente. Él sigue adelante, o al menos, cree hacerlo. Nuevos rostros, nuevas distracciones, nuevas historias para convencerse de que lo que fue se ha desvanecido en el recuerdo. Pero algo permanece sin resolver. Algo se resiste a ser enterrado. Porque ella nunca fue simplemente una mujer en su vida. Ella representó un encuentro con las profundidades de su propia psique. En palabras de Carl Jung, ella no era simplemente una persona, sino un arquetipo. Una encarnación viviente de su ánima, la esencia femenina de su inconsciente. Y cuando un hombre se encuentra con una mujer que refleja su mundo interior con una precisión inquietante, no la supera sin más. Queda atormentado por lo que ella despertó. No la extraña de la misma manera que extraña a los demás. Echa de menos la versión de sí mismo que solo existía en su presencia. Y aquí es donde comienza la tensión. Porque lo que él sentía no era solo atracción, sino confrontación. Ella no solo lo consolaba, lo desestabilizaba. Veía más allá de las máscaras, más allá de la identidad cuidadosamente construida que él presentaba al mundo. Tocaba los límites frágiles de su ego, donde la certeza comienza a resquebrajarse y la vulnerabilidad se filtra. Y si bien una parte de él anhelaba ser visto de esa manera, otra parte se resistía con igual fuerza. Verás, la mayoría de los hombres no están preparados para una mujer que active su inconsciente. Se sienten atraídos por su luz, pero aterrorizados por las sombras que revela. Y ella, sin proponérselo, se convierte en un espejo. No es una descripción halagadora, pero sí honesta. En su presencia, no pudo esconderse tras sus defensas habituales. Su encantadora personalidad, su distanciamiento controlado, la distancia emocional que había dominado con el tiempo, comenzaron a flaquear. Ella no pidió nada explícitamente, pero su sola presencia exigía autenticidad. Y la autenticidad, para un hombre que desconoce sus propias profundidades, se siente como un peligro. Entonces se aleja. No porque le faltara algo, sino porque era demasiado provocativa. Esta es la paradoja que la mayoría de las mujeres no comprenden. Cuando un hombre se aleja de una mujer poderosa, rara vez es porque ella no fuera suficiente. Es porque ella era demasiado para la versión de sí mismo que intentaba mantener. Amenazaba la ilusión. Perturbaba la narrativa cuidadosamente construida de quien creía ser. Y sin embargo, incluso en la distancia, no puede escapar de ella. Porque la psique no olvida lo que una vez reconoció como verdad. Puede que intente reemplazarla, pero los reemplazos le resultan vacíos. Puede que intente reprimir el recuerdo, pero este resurge en momentos de soledad, a altas horas de la noche, en pensamientos fugaces, en comparaciones inexplicables. Se encuentra comparando a los demás con algo que no logra definir del todo. No es su rostro lo que recuerda con mayor claridad. Así es como ella lo hacía sentir, expuesto, vivo, inquieto, visto. Y esto crea una tensión en su interior que no se resuelve fácilmente. Porque para olvidarla de verdad, tendría que olvidar la parte de sí mismo que ella había despertado. Y esa parte se niega a volver a dormirse. Tú, como mujer, debes comprender el poder de esta dinámica. Tu presencia no siempre está destinada a ser permanente en la vida de alguien. A veces, es un catalizador. Entras no para quedarte, sino para despertar. Para perturbar. Para iniciar un proceso que quizás aún no comprenda del todo. Y cuando te vas, dejas atrás algo más que recuerdos. Dejas preguntas sin respuesta. Preguntas sobre quién es, que evita, que desea pero teme. Te conviertes en una huella psicológica, difícil de borrar porque estás ligado a su propio proceso de individuación, el camino hacia la plenitud. Pero esta es la verdad que a la mayoría de las mujeres les cuesta aceptar. Puede que nunca regrese. No porque se le haya olvidado. Pero recordar requiere crecimiento, y el crecimiento exige valentía. Muchos hombres prefieren vivir con el fantasma de lo que pudo haber sido antes que afrontar la transformación necesaria para recuperarlo. Así que te lleva en silencio, interiormente. Una presencia sin forma, un recuerdo sin cierre. Y con el tiempo, empieza a comprender algo inquietante. Él no te perdió. Perdió el acceso a una versión más profunda de sí mismo. Y esa constatación no conlleva una acción inmediata. Provoca añoranza. Un anhelo silencioso y persistente que ninguna distracción puede acallar por completo.
Porque una vez que un hombre ha conocido a una mujer que refleja su verdad inconsciente, olvidarla ya no es una cuestión de elección. Se convierte en una cuestión de integración. Y la integración es el trabajo que ha estado evitando todo este tiempo. Esa evasión se convierte en su prisión silenciosa. En apariencia, su vida puede parecer inalterada. Sigue funcionando, participando, buscando lo que considera conexiones significativas. Pero bajo esa fachada cuidadosamente mantenida, algo ha cambiado de una manera que no puede explicar. Lo ordinario ya no lo satisface de la misma forma. Las conversaciones le resultan más superficiales. Las conexiones, más débiles. Existe una sutil disonancia entre lo que experimenta y lo que sabe que es posible, porque una vez, con ella, se tocó algo más profundo. Y la psique no olvida la profundidad. Lo anhela. Aquí es donde la fractura interna comienza a agrandarse. Cuanto más intenta seguir adelante sin afrontar lo que ella despertó en su interior, más siente el peso de ese encuentro sin resolver. Se manifiesta de formas inesperadas, irritación sin motivo aparente, inquietud en momentos que deberían ser de paz, una silenciosa insatisfacción que persiste incluso cuando todo parece estar bien. Porque ella no simplemente entró en su vida. Ella puso al descubierto la brecha entre quién es él y en quién podría convertirse. Y esa brecha no se puede ignorar fácilmente. En términos junguianos, ella activó su sombra. No solo la oscuridad que evita, sino también el potencial no vivido que ha descuidado. La fuerza que reprime. La profundidad emocional que niega. La verdad que mantiene enterrada bajo capas de condicionamiento y miedo. Y cuando un hombre toma conciencia de su sombra, incluso inconscientemente, no hay vuelta atrás a la ignorancia. Solo hay una opción. Enfrentarlo, o huir de él. Y muchos optan por huir. No externamente, sino internamente, a través de la distracción, la negación, la búsqueda de conexiones superficiales que no exigen nada a cambio. Es más fácil aferrarse a lo simple que afrontar lo transformador. Más fácil ser admirado que ser visto. Más fácil sentir que se tiene el control que rendirse ante algo que exige crecimiento. Pero el coste de esta evasión es sutil y acumulativo. Porque cada vez que elige la comodidad por encima de la verdad, refuerza las mismas limitaciones que ella reveló. Y sin embargo, a pesar de todo esto, ella sigue aquí. No de forma constante y abrumadora, sino en fragmentos. En momentos. En ecos. Un cierto tono de voz le resulta familiar. Una mirada particular de otra persona le resulta casi familiar, pero no del todo. Un silencio en una conversación se prolonga más de lo debido, como si se esperara algo más profundo que nunca llegó. Y en esos momentos, no piensa en ella conscientemente. Él siente su ausencia. Hay una diferencia. Porque el pensamiento se puede controlar. Sentir no puede. Debes comprender la importancia de ser inolvidable. No se trata de belleza. No se trata de perfección. No se trata de ser todo lo que siempre quiso ser. Se trata de ser auténtico de una manera que perturbó sus ilusiones. Y esa interrupción crea una huella psicológica mucho más fuerte que cualquier conexión superficial. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Porque mientras él está enfrascado en este conflicto interno, ella a menudo se mueve en una dirección completamente diferente. Ella no está esperando. No porque ella no sienta, sino porque comprende algo que él aún no capta. Que su papel nunca iba a ser elegido. Era para despertar. Y el despertar no garantiza el reencuentro. Esta es la parte que desafía la ilusión romántica. Existe la tendencia a creer que las conexiones profundas están destinadas a perdurar, que la intensidad debería conducir naturalmente a la permanencia. Pero la profundidad no se rige por las mismas reglas que el deseo. A veces, las conexiones más profundas son temporales por necesidad. Porque no están diseñados para la comodidad. Están diseñados para la transformación. Y la transformación a menudo requiere separación. Tú, como mujer en esta dinámica, debes reconocer el poder que esto encierra. No como motivo de orgullo, sino como fuente de claridad. No fracasaste porque él no pudiera estar a tu altura. Simplemente llegaste a un punto en el que él no estaba preparado para desenvolverse. Y la disposición no es algo que se pueda enseñar, persuadir o inspirar en otra persona. Debe surgir de su interior. En sus propios términos. A través de su propia confrontación consigo mismos. Aquí reside tu fuerza. Al no perseguir. Sin disminuir su profundidad para hacerlo más digerible. Al no volver a una versión de ti mismo que se sienta más pequeña, más segura, más aceptable.
Porque lo que te hizo inolvidable no fue tu esfuerzo. Fue tu autenticidad. Y la autenticidad no es algo que se pueda negociar. Mientras él lidia con el eco de lo que representabas, tú continúas tu propio proceso de individuación. Integras tus propias sombras, tus propias verdades, tus propias complejidades. Te vuelves más completa, no por él, sino por ti misma. Y al hacerlo, algo cambia. Ya no necesitas que te recuerden. Ya no necesitas que te entiendan. Porque tu valía ya no está ligada a la huella que dejas en los demás. Tiene sus raíces en la relación que tienes contigo mismo. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Y a medida que esa transformación se profundiza en su interior, algo casi imperceptible comienza a cambiar en el panorama energético entre ellos. No porque ella se acerque, no porque reabra lo que estaba cerrado, sino porque retira su apego inconsciente. El hilo invisible que una vez unió su valía al reconocimiento de él comienza a disolverse, hebra a hebra, hasta que lo que queda no es anhelo, sino claridad. Y la claridad resulta inquietante para quienes aún viven en la confusión. Porque cuando una mujer se libera de la necesidad de ser recordada, se convierte en algo mucho más poderoso que inolvidable, se vuelve inalcanzable en el sentido psicológico. No por la distancia, sino por la seguridad en sí misma. Ya no es una pregunta que espera respuesta. Ya no es una historia que busca resolución. Es completa en sí misma. Y es aquí donde su mundo interior comienza a cambiar de nuevo. No porque ella regrese, pero porque su ausencia transforma. Ya no hay carga emocional inconclusa por su parte. No hay un anhelo silencioso, ni una atracción invisible, ni una esperanza persistente vibrando bajo la superficie. Y sin esa energía que alimenta la conexión, él se queda solo con lo que queda, él mismo. Es aquí donde la ilusión finalmente comienza a resquebrajarse. Porque mientras una mujer permanezca conectada energéticamente, incluso en silencio, un hombre puede confiar inconscientemente en esa presencia. Se convierte en un consuelo oculto, una certeza subyacente de que ella sigue ahí de alguna forma, todavía disponible dentro del ámbito psicológico de la relación. Pero cuando realmente se deja llevar, ese campo se derrumba. Y de repente, él deja de responderle. Él está reaccionando ante su ausencia. Existe una marcada diferencia entre ambos. La primera permite evitarlo. La segunda exige concienciación. Porque ahora, ya no hay nada que lo distraiga de la verdad que ella reveló. Ninguna sutil garantía de que puede regresar cuando esté listo. Ninguna sensación inconsciente de que la conexión sigue viva de la misma manera. Solo hay silencio. Y en ese silencio, surge algo incómodo. Arrepentirse. No siempre consciente. No siempre inmediato. Pero presente. Porque empieza a darse cuenta de que aquello de lo que se había alejado no era algo común. No era fácilmente reemplazable. No era algo que pudiera replicarse con esfuerzo o facilidad. Era excepcional, no por sus cualidades externas, sino por la profunda resonancia psicológica que conllevaba. Y la profundidad, una vez perdida, no se recupera fácilmente. Esta constatación no siempre se traduce en acción. A veces, lleva a la reflexión. A un ajuste de cuentas interno que se desarrolla lenta y silenciosamente con el paso del tiempo. Comienza a rememorar momentos, no con nostalgia, sino con una mirada inquisitiva. Intenta comprender qué la hacía diferente. Porque su ausencia se siente más pesada que la de los demás. Porque, a pesar de todos sus intentos por seguir adelante, persiste una tensión sin resolver en su interior. Y es aquí donde comienza a aflorar la verdad más profunda. Nunca se trató solo de ella. Se trataba de quién era él en relación con ella. La versión de sí mismo que se sentía más viva, más consciente, más conectada con algo real. La versión que vislumbró su propio potencial, aunque solo fuera brevemente. Y ahora, sin su presencia para reflejarle eso, se queda con la conciencia de lo que aún no ha encarnado. Y esa conciencia, es difícil de eludir. Debes comprender la importancia de este momento. No como punto de retorno, sino como punto de divergencia. Porque mientras él empieza a afrontar el peso de lo que perdió, tú ya has superado la necesidad de que él lo reconozca. Aquí es donde tu poder se vuelve innegable. No se le echa de menos. Pero ya no es necesario serlo. Porque cuando una mujer alcanza este nivel de desapego, ya no actúa desde un lugar de carencia. No espera un cierre, no busca validación, no anhela la reconciliación como medio para confirmar su valía. Ella lo sabe. Y ese conocimiento lo cambia todo. Transforma su energía, su presencia, su forma de ser.
Ya no intenta ser comprendida por quienes no son capaces de verla. Ya no invierte en relaciones que la obligan a empequeñecerse, a suavizar su verdad, a atenuar su profundidad. Ella se vuelve selectiva, intencional, indiferente a lo que antes la inquietaba. Y en este estado, ocurre algo casi paradójico. Ella se vuelve aún más inolvidable. No porque lo esté intentando, sino porque ya no lo intenta en absoluto. Y eso es lo que la psique no puede procesar fácilmente. Porque la mente humana se siente atraída por lo que no puede poseer, lo que no puede comprender del todo, lo que no puede reducir a algo simple o predecible. Ella se convierte en ese misterio. No a través de juegos, no a través de la distancia, sino a través de la autenticidad. Y la autenticidad, cuando se manifiesta plenamente, es algo raro. Así que, aunque él continúe su camino, ya sea hacia el crecimiento personal o hacia una mayor evasión, tú ya no formas parte de ese camino de la misma manera. Nunca debiste quedarte donde no te recibieron. Estabas destinado a evolucionar. Y en esa evolución, no perdiste nada. Te deshaces de lo que no podía crecer contigo. Y lo que ella dejó caer no desaparece en silencio. Permanece en la psique de quien no pudo estar a su altura, no como un castigo, sino como un recordatorio, la huella de un umbral que se cruzó y quedó sin traspasar. Esta es la naturaleza de los encuentros psicológicos profundos. No se desvanecen con el tiempo como las conexiones superficiales. Se arraigan en el inconsciente, resurgiendo no siempre como recuerdos claros, sino como sensaciones, como inquietud, como un vacío innombrable que ninguna satisfacción externa parece lograr. Puede que construya una vida aparentemente plena. Puede que se rodee de reconocimiento, logros e incluso afecto. Pero a menudo subyace una inquietud silenciosa, la conciencia de que algo esencial estuvo alguna vez a su alcance y, sin embargo, le dio la espalda. No porque careciera de valor, pero porque requería una transformación. Y la transformación, para una mente desprevenida, se siente como una disolución. Exige la muerte de la vieja identidad, el desmoronamiento de las defensas cuidadosamente construidas del ego. Invita al hombre a confrontar sus miedos, sus inseguridades, sus contradicciones, a enfrentarse cara a cara con aquellas partes de sí mismo que ha evitado durante toda su vida. Ella, sin proponérselo, se convirtió en la puerta de entrada a ese enfrentamiento. Y dudó. Esta vacilación no es infrecuente. De hecho, es profundamente humana. La psique se resiste a lo que amenaza su estabilidad, incluso si ésta se basa en la ilusión. Se aferra a lo familiar, incluso cuando esa familiaridad limita el crecimiento. Por eso, ante una mujer que encarna profundidad, verdad y claridad emocional, el instinto no siempre es dar un paso al frente. A veces, se trata de retirarse. Pero la retirada no borra el encuentro. Solo pospone el ajuste de cuentas. Porque lo que despertó no vuelve al sueño. Permanece, esperando el momento en que la evasión se vuelva más dolorosa que la conciencia. Cuando la distracción ya no adormece la tensión subyacente. Cuando el mundo exterior, por muy intenso que sea, no logra acallar la disonancia interna. Y en ese momento, algo comienza a cambiar en su interior. No de repente. No de forma dramática. Pero sin duda. Comienza a cuestionarse a sí mismo. No de forma superficial, sino de una manera más profunda e inquietante. Empieza a ver patrones, cómo se retrae cuando las cosas se vuelven demasiado reales, cómo elige la comodidad en lugar de la autenticidad, cómo evita la profundidad que dice desear. Y poco a poco, la imagen que se tiene de ella comienza a cambiar. Ella ya no es solo un recuerdo de lo que fue. Ella se convierte en un símbolo de aquello en lo que él evitó convertirse. Aquí es donde se transforma la narrativa psicológica. Porque ahora, ella no es simplemente alguien a quien no puede olvidar. Ella es un reflejo de su propia evolución incompleta. Y esta constatación tiene peso. Rompe con las narrativas que antes se contaba a sí mismo. Las justificaciones, las racionalizaciones, las sutiles maneras en que minimizaba la importancia de lo que vivió con ella. Esas defensas comienzan a debilitarse, y en su lugar, emerge una verdad más clara. No se marchó porque estuviera mal. Se marchó porque aquello era demasiado perfecto, de una manera que le exigía más de lo que estaba dispuesto a dar. Y esa verdad es difícil de afrontar. Pero tú, que te encuentras al otro lado de esta dinámica, ya no estás involucrado en esa confrontación. Ya te has enfrentado a tus propias profundidades. Ya has superado la incomodidad del crecimiento, el desprendimiento de ilusiones, la integración de tu propia sombra.
Ya has realizado el trabajo que él apenas comienza a considerar. Y por eso vuestro camino ya no se cruza con el suyo de la misma manera. Porque el crecimiento no está sincronizado. Es algo individual. Se desarrolla según la disposición de cada uno a afrontar la verdad. Y has elegido afrontarlo. Aquí es donde se revela la capa final de comprensión. Nunca estuviste destinada a ser el destino en su viaje. Tú fuiste el catalizador. El momento del despertar. El espejo que le mostró lo que yace bajo la superficie. Y los espejos no están hechos para agarrarse a ellos. Están pensadas para reflexionar y luego ser liberadas. Así, mientras él comienza, quizás lentamente, quizás imperfectamente, a confrontar las partes de sí mismo que antes evitaba, tú ya no esperas a que ese proceso se alinee con el tuyo. Te has mudado a un espacio diferente. Un espacio de autoconfianza. De alineación interna. De independencia emocional que no depende de ser elegido, recordado o perseguido. Porque ahora entiendes algo que lo cambia todo. Tu valor nunca estuvo determinado por su capacidad para reconocerlo. Tu profundidad nunca dependió de su capacidad para alcanzarla. Su ausencia nunca disminuyó tu presencia. Y en esta comprensión reside una silenciosa liberación. Una sensación de paz que no necesita ser anunciada, validada ni explicada. Ya no cargas con el peso de lo que pudo haber sido. Tú solo llevas la claridad de lo que es. Y lo que es suficiente. Porque la mujer que ha afrontado sus propias profundidades, que ha integrado su sombra, que ha recuperado su valía sin buscar la confirmación externa, no se queda atrapada en historias que la obligan a esperar. Ella da un paso al frente. Libre de cargas. Entero. Y en esa plenitud, sucede algo profundo. Ya no deja huellas por añoranza. Ella los abandona como consecuencia natural de ser plenamente ella misma. Fácil. Sin disculpas. Gratis. La mujer que conoce su valía no persigue, sino que elige.